pastor Rivera, tiene estudios hechos en la Universidad de Chile, es becario del taller de escritores también en la Universidad de Chile, tiene un bachiller y un magisterio en teología, como él dijo, ya lleva 50 años en el ministerio. Pueden encontrar sus libros en Amazon, escribiendo su nombre, van a encontrar la lista allí de todos los libros que tiene. También él ha enseñado por 25 años en retiros de matrimonio y ha viajado tanto como por América, Europa, eh, también en Chile, perdón, en África y en América Latina. Así que realmente es un privilegio que tengamos al pastor Francisco con nosotros. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Muchas gracias, buenas tardes a los que se han ido agregando. Gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes. En primer lugar, la pandemia, el Señor le habló a la iglesia. Y lo más importante es entender qué es lo que el Señor quiso y por qué permitió que de un momento a otro en todas partes del mundo se cerraran los templos, no se pudieran hacer cultos. Yo recogí varios de estos pensamientos y de estas reflexiones en este libro, Arresto Domiciliario, que tiene como gráfica una familia que está arrestada como sin poder salir de su casa, como si estuviera en la cárcel, con su computador, los niños, la familia y las noticias permanentes. Pero creo que hay algo mucho más. La pandemia es uno de los elementos que han hecho que la sociedad contemporánea esté tan enferma y esté sufriendo cambios repentinos en todos sus procesos. Ya se habló sobre los largos periodos de confinamiento en los hogares producto de la pandemia. Agreguemos a esto el repentino teletrabajo. Por ejemplo, un profesor de matemática de la iglesia me decía, yo sé enseñar, pero eso de tener ahora que meterme a la computadora a personas mayores y dar las clases o corregir las tareas era un verdadero drama para ellos. Los propios niños sometidos al teleestudio también fue una presión muy fuerte. La ausencia escolar, la convivencia en el encierro domiciliario, el hacinamiento de personas que conviven en recintos de pocos metros. Por supuesto, el temor al contagio y a la muerte estaban presentes en forma permanente. Llevaron a multitudes de familias a las angustias y depresiones. No solo gente adulta, sino en general la población estuvo afectada por este mal. Según se estima en Chile, 8 de cada 10 personas sufrieron algún tipo de problema de salud mental por causa de la pandemia. Yo creo que la sociedad contemporánea, el ser humano contemporáneo, está con una crisis de pánico. Y yo lo relaciono con el pánico que se produjo a comienzos del siglo XIX. Y lo vamos a ilustrar un poco. En tiempos de Jesús se conocía en el siglo I tan solo el 8% de la tierra. Por eso se llama el mar Mediterráneo, que está en medio de la tierra. Tendríamos que agregarle medio de la tierra conocida. Era muy poco lo que se conocía. Con el descubrimiento de América en el siglo XV, con Cristóbal Colón, se llegó a entender que la Tierra ya era conocida en un 20% del globo terráqueo. Y recién en el siglo XX se supo que era el 100%. Y esto entonces trajo
un gran problema porque hubo un incremento, por ejemplo, la población a comienzos del siglo XIX creció de 1.100 millones a hoy día somos 8.000 millones, 7 veces, aceleradamente. En ningún otro momento de la historia la población mundial creció con tanta rapidez. Y ahí se produce el problema que lo trajo este señor economista y clérigo Tomás Robert Malthus, que dijo que la población crecía en progresión geométrica. Eso significa 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Pero los recursos para alimentar a la población crecían en población aritmética. 3 más 3, 6 más 3, 9 más 3, 12. Entonces al poco se vislumbraba una brecha enorme entre la tremenda población que iba a haber en la Tierra y por otro lado la escasez de producir. Ahora, esto generó un pánico enorme en la gente. Se hablaba de hambrunas generalizadas que iban a existir. Una serie de cosas que no pasaron porque no fue un análisis muy certero, ya que hoy día mismo hay otro pánico, pero ya se está hablando que con la inteligencia artificial van a producir más alimentos. Y vamos a ver que el problema tampoco se trata de la falta de capacidad de producir alimentación. Hoy día se produce alimento suficiente para alimentar a los 8.000 millones de personas. Lo que no hay es un reparto de los recursos. Hay parte de la población donde se come mucho. Mire, veamos aquí, por ejemplo, la visión del mundo según la población. Ahí tienen un mapa con los países en colores, cada uno es un país distinto. Pero si vemos esto según la población, nos damos cuenta que África se reduce, América Latina, pero miren ustedes el Asia. Si solamente 2 países del Asia, China y la India, tienen entre ambos 1/3 casi de la población del mundo. Y si nosotros vemos este mismo gráfico ahora con poderío económico, vean ustedes Asia, que tiene 1/3 de la población del mundo, y miren en la parte económica, la pobreza. África casi sale del mapa. Europa se extiende porque hay buen recurso. América Latina, chiquitito comparado con Norteamérica, con Europa, y acá la isla de Japón, que también toma creso. Entonces, se va produciendo un problema que surgen también las ideologías utópicas. Ya Platón hablaba en su libro, en su diálogo La República, planteaba la sociedad ideal. Después Tomás Moro también escribió un libro que se llama Utopía, donde establece que en una isla da todos los elementos para poder tener un mundo ideal. Y así después viene el marxismo, que también plantea otro ideal, que en la práctica todos han fracasado y no han podido resolver el problema. Nosotros sabemos que tenemos una visión cristiana del mundo y por lo tanto sabemos que solo con Cristo tendrá todo eso solución. A comienzos del siglo XX, la diferencia entre el ingreso entre la gente más rica y más pobre era de 9 a 1. Ahora se estima que es de 60 a 1. O sea, en el mundo la riqueza se va concentrando cada vez en menos personas y mucha gente, entonces viene, y de aquí viene una disconformidad. La pandemia es un reflejo, que ya vamos a enfatizar, pero es un reflejo de un problema mucho más complejo y más amplio, porque si estos problemas no existieran, la pandemia quizás no habría tenido este drama, pero tenía un drama porque la gente no tiene con qué alimentarse, había gente que estaba obligada a no respetar los toques de queda, a salir porque vive mucha gente en el mundo, vive al día en su trabajo diario. Y aquí donde yo digo que el Señor con la pandemia, al cerrar los templos, quiso hablar en primer lugar con su iglesia, con nosotros. Y tenemos que estar atentos
para seguir escuchando lo que quiere Dios con nosotros. Yo creo que el pánico que hoy día existe se concentra en un pánico cataclismático por el calentamiento global. Hay un verdadero drama. Y yo lo veo esto pensando en esta niñita adolescente, Greta Thunberg, que comenzó con el eslogan "No hay un planeta B", y llevó entonces desde los 15 años empezó a hacer una campaña, ella misma, que tenía serios problemas también psicológicos que ya vamos a ver. Fue recibida en las Naciones Unidas, en las esferas más altas de la sociedad. Dejó de asistir a clase esta niña, se sentó durante todos los días viernes durante horas con el lema "Huelga escolar por el cambio climático", frente al Parlamento de Suecia, que era su país natal. Fue invitada al Foro de Suiza. A los 15 años logró convocar huelgas escolares para llamar acerca de la crisis, animando a estudiantes de todo el mundo para participar en estas huelgas estudiantiles. En diciembre del 2018, hace apenas 5 años atrás, más de 20.000 estudiantes habían realizado huelgas en al menos 270 ciudades. Bueno, primero una crítica a la generación de los padres y es crítica que yo comparto. No puede ser que una niñita de 15 años esté liderando en el mundo. Aquí hay una generación de los padres que ha cedido la educación, que ha cedido la formación, que ha renunciado con todos estos preceptos psicológicos y filosóficos de los derechos del niño, etc. Y entonces la formación que nos diseña la Escritura se considera obsoleta, se considera atentatoria a los derechos humanos, etc., ¿no? Y ella dice que los adultos no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son, tan con evasivas. No quiero, dice ella, que tengan esperanza, quiero que entren en pánico. Ella llama a sus jóvenes adolescentes, y nosotros sabemos el impacto que tiene el pensamiento en la época adolescente, es muy fuerte. Todavía no hay la formación del criterio para el pensamiento y por eso se toman tan equívocas decisiones en la adolescencia. No quiero que tengan esperanza, quiero que entren en pánico. No estamos enfrentando a la sexta extinción masiva, sino que el ritmo de extinción hoy día es mucho más rápido. Y ella reconoce que ella tiene Asperger y ella le dice que eso le ayudaba a no creer en mentiras y era selectiva también en las amistades y la gente con la cual ella hablaba. Convenció a sus padres que adoptaran varias medidas para reducir su propia huella de carbono, incluso renunciar a viajar en avión y a no comer carne. Ahí surge todo este veganismo. Antiguamente estábamos acostumbrados a no comer carne. La Escritura dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, el que come o el que no come, pero no atribuyéndole una filosofía detrás como es en estos casos. El veganismo trae una filosofía de vida, atenta contra lo que Dios dice, que creó los animales y nos autorizó al ser humano, particularmente después del diluvio, específicamente a comer de todo lo que se mueve, es para nuestro mantenimiento. Entonces decir que no se puede comer animal es un error y vamos a ver ya alguna cita bíblica al respecto. Ahí la vemos a esta señorita, esta jovencita, nada menos que con el secretario general de las Naciones Unidas. El cambio climático es la crisis más importante que ha enfrentado la humanidad jamás, según el punto de vista de ella. Entonces yo creo que ese es el pánico que ella está y lo que está padeciendo la sociedad, el cambio climático. Pero las naciones, hay otro tema que se suma, que los países van erradicando los valores divinos de sus constituciones. Cada vez en Latinoamérica, que se dice que hay tantos cristianos, de las constituciones se va eliminando la invocación a Dios y los principios y valores cristianos. Se aprueba el aborto, la eutanasia, el día de mañana la clonación,
en fin, una serie de elementos que son reñidos a la escritura, vemos que la sociedad actual, y por otro lado, exalta a lo antinatural, eso es lo curioso. Los derechos, lo antinatural, toda la ideología de género. A los animales se les llama sintientes. Quería quedar en la Constitución que se rechazó en Chile con un 62%, estaba ese concepto de que los animales son seres sintientes. Y hoy día, si alguien no trata bien a un animal, puede ser preso. Si se defiende de un perro que lo quiere morder, hay que tener cuidado cómo hacerlo, porque está con toda esta filosofía que hay detrás, ¿no? Las mascotas reemplazan el cariño, el afecto de ser humano a ser humano, y va siendo reemplazado a través de las mascotas. Habrá guerras, rumores de guerras, y estos serán solo principios de dolores, porque dice la Escritura concretamente que eso no es el fin, será principio de dolores. La soledad en las comunicaciones, la carencia de familias contenedoras, una familia que contiene. Cuando hay luto, cuando hay sufrimiento y hay una familia sólida detrás que contiene las emociones, que ayuda, que consuela, que abriga, que da esperanza, se sale más rápido y se evitan depresiones y angustia. Pero acá, al estar atentando contra la familia, encontramos que no hay tampoco esa contención familiar natural que Dios diseñó para sobrellevar las adversidades de la vida. Hay corrupción y violencia creciente cada vez más. Los países, cual más, cual menos, hay una difícil gobernanza. Los presidentes o directores o primeros ministros de los países cada día tienen más dificultades para gobernar las naciones. La propia democracia sigue siendo cuestionada porque muchos la aprovechan incluso para entronizarse en el poder. Por otro lado, el empoderamiento ciudadano, donde la agenda se escribe en las calles a través de la expresión popular. El incremento en la realidad tecnológica, son todos estos elementos los que van influyendo a que la pandemia sea como el gatillante. ¿Para qué estudiar si no hay futuro? Imagínense qué nihilismo, qué nadaísmo, qué existencialismo y qué paralización de la juventud. ¿Para qué estudiar si no hay futuro? Es perder toda esperanza. Y por eso que creo que Dios está hablando a la iglesia, porque esa es la que puede salvar. Los días difíciles que estamos comenzando a vivir solamente serán acortados por los escogidos, dice la Escritura, por la labor de la iglesia en esta tierra. Y ahí donde yo veo las grandes debilidades. Mire, ¿por qué digo que aquí hay una gran discusión? El cambio climático está produciendo pánico porque dicen que es antropogénico o antrópico, vale decir que es el hombre el causante. Por cierto, el hombre contribuye en la contaminación de los mares, del aire, en fin, de los ríos, contribuye. Pero la creación, dice la Escritura, fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación misma va a ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación gime aún con dolores de parto hasta ahora. O sea, la Escritura nos define desde tiempos muy remotos. Por esto fue escrito hace 2000 años, pero anteriormente el profeta Isaías también, donde nos dice que así como la vida del hombre son 70, 80, 100 años puede ser, con el avance de la ciencia, pero finalmente somos del polvo y al polvo volveremos. Así la naturaleza está diseñada por Dios para sufrir un cambio profundo. Habrá cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Miren al profeta Isaías, alcen a los cielos los ojos y miren abajo en la tierra. Los cielos serán deshechos como humo, la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Los puños se gastan, los puños del cuello, las rodillas, los blullines, en fin. Aunque hoy día es moda andar con los blullines rotos, pero se envejecerá la tierra como ropa.
de la misma manera sus moradores, pero la salvación de Dios será para siempre, su justicia no va a perecer. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán 700 años antes de Cristo, vale decir 2700 años. Isaías ya estaba dejando plasmado este hecho de que el cambio climático no es antropogénico ni antrópico, sino que es diseño de Dios. Obviamente que hay que contribuir a no contaminar los mares, porque Dios nos hizo responsables a la naturaleza. No se trata que con esto vamos a dejar que todo camine tal cual, sino que hay que hacer todo lo posible para no contribuir a ese desgaste mayor. Pero yo no he escuchado en ningún foro en la televisión o en esto que estén alguna voz, porque estamos sin vocería prácticamente. Nadie nos llama para debatir estas cosas a voz populi, para dar al país, a los ciudadanos, conocimiento de la revelación de Dios frente a estas materias. Y por eso, por lo menos, tenemos que centrarnos en la Iglesia en este sentido. La primera que escuchó hablar del cambio climático, dice Greta Thunberg, fue en el año 2011, cuando ella tenía 8 años. 3 años más tarde se deprimió y se aletargó, dejó de hablar y fue diagnosticada finalmente con el síndrome de Asperger, trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades en la interacción social y la comunicación no verbal, junto con patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos. Por otra parte, los trastornos obsesivo-compulsivos, el TOC, y el mutismo selectivo, hablo con quien quiero, selecciono con quien me relaciono y no tengo relaciones estables. Ella reconoce ser parte y haber sufrido este asunto, y los padres la trataron con psicólogos y psiquiatras, pero a ella lo que la sacó fue todo este activismo del cambio climático. Por eso en mi libro, donde rescato varias de estas cosas, coloco el ejemplo de 6 personajes bíblicos donde hay una extrema angustia y depresión, y cómo salieron adelante con ayuda de Dios, de la palabra de Dios y, por cierto, del Espíritu Santo del Señor. El caso más emblemático es la depresión de Job. Maldito el día que nací, clama Job. Maldito el día en que un varón le fue a decir a mi padre que ha nacido un hijo. ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué esas rodillas me dieron a luz? Elías, después de que desciende fuego del cielo, fuego de lo alto, en esa pugna que tiene con los 400 profetas de Baal y los 450 de Acera, y Dios lo avala desde lo alto, haciendo descender fuego a las pocas horas, el mismo día, como tiene que arrancar, porque Jezabel lo quiere matar, la esposa del rey Acab. Él dice: Señor, basta, quítame la vida. Llega una angustia desesperante. Por eso Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, y él permitió que no lloviese por 3 años después que lloviese. El caso de Jeremías, muy semejante, casi repite las mismas palabras de Job, muy parecidas en cuanto a la maldición por el hecho de estar vivo. ¿Por qué no morí yo? La anorexia de Ana, que no comía porque era estéril, y cómo hace pacto con el Señor y sale adelante. El llanto de Ismael cuando son echados de la casa de Abraham por la burla que hacían al hijo, después que tuvo hijo Sara, que tuvo a Isaac. Y ahí, ya a punto de morir en el desierto, se pone a llorar, y Dios escuchó el llanto de Ismael y les provee de agua para que no mueran. La angustia de Jacob, cuando también huye de Esaú después de haber vulnerado y haber engañado a su padre en confabulación con su madre, tiene que huir con peligro de muerte porque su hermano quiere matarlo. Y también allí, desesperado, tiene un sueño, una visión en la noche, y pide al Señor misericordia por su vida. Por eso seleccionar estos 6 casos, pero hay muchos otros donde vemos. ¿Por qué hablo que el veganismo y que todas estas cosas
Es lo mismo que el yoga. Un tiempo atrás se decía, no hay que hacer, mire, el ejercicio del yoga no pasa nada. Es la filosofía que hay detrás. Si usted logra diferenciar, bueno, es distinto, pero la gente no diferencia. Y lo mismo con respecto a lo vegano, a no comer animales. Si no quiere comer animales, no coma, pero no lo extienda como una filosofía. Mire lo que dice la Escritura. Quizás no ha reparado algo que hemos leído tantas veces en el Nuevo Testamento. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se hace con acción de gracias. O sea, vemos que son espíritus engañadores. Díganme ustedes hoy día cómo se ha introducido este secularismo en el mundo. Estos espíritus de demonios que no solo no prohíben engañarse quizás directamente, pero cuántas personas conviven en las congregaciones, hijos de pastores, nietos, familiares de gente consagrada, diaconisa, cuyos hijos entonces están totalmente compenetrados con los valores del mundo y quizás cantan en un coro y oran al Señor, pero no quieren casarse. Están siguiendo las doctrinas de demonios, están transgrediendo los principios que Dios dice. Entonces, por eso reitero mi punto básico, y con esto ya voy a ir concluyendo. El punto básico que yo quiero dejar impreso en sus corazones es que la pandemia fue voz de Dios para la iglesia, voz del Señor, y que nosotros abramos nuestros oídos, abramos nuestro corazón y entendamos que a la iglesia hay que prepararla para los días que vienen, que no son buenos días. Dios habla a la iglesia. El primer pecado es el templocentrismo. Por eso que cerró los templos. Que toda la vida espiritual, litúrgica surge en los templos. Pero muchas veces hay una contradicción, una dicotomía con la vida hogareña o con la vida laboral, donde ni siquiera se da testimonio del Evangelio. Los compañeros de trabajo, colegas, ni saben, quizás, de muchos cristianos que no se manifiestan en esos medios. Hay que salir de las cuatro paredes de los templos. Los estatutos de las iglesias debieran ser la Biblia. Muchas veces, por la costumbre de haber estado antes y por siglos organizados como corporaciones de derecho privado, entonces tienen una nomenclatura donde la corporación rige más que el estatuto bíblico, y de ahí donde se cometen muchas aberraciones, el legalismo corporacional y la hipocresía o doble vida. La iglesia hoy día, en medio de todo este caos, es llamada a sembrar esperanza. Yo no sabía que existía este verbo esperanzar. La Real Academia de la Lengua Española la define como dar o provocar esperanza. Entonces, en medio de todo este caos, de toda esta confusión, de todas estas mutaciones, de la expansión del narcotráfico, de la violencia, de la corrupción, tenemos que sembrar esperanza, porque el Señor, Dios de la historia, está en control de todo. Solamente saber que llegará el momento en que el lobo y el cordero, y el leopardo y el cabrito pastorearán juntos, un niño los va a pastorear, el león comerá paja como el buey, el destetado extenderá su mano sobre la cueva de la serpiente y no le dañará, no harán mal en todo mi santo tiempo. ¡Qué bendición! Cuando yo leí por primera vez en la Sagrada Escritura al profeta Isaías 2:4, cuando dice: volverán las espadas en rejas de arado, todas las armas, todos los miles de millones de dólares que se gastan en armamentismo para dañar al ser humano, van a ser transformados en lanzas, en arados, en herramientas de agricultura para dar de comer a la humanidad. Finalmente, quiero dejarles 4 preocupaciones
que tengo pastoralmente, 4 preocupaciones muy grandes. Y sigo pastoreando por la gracia de Dios. Hace ya 50 años que el Señor me llamó al santo ministerio y de distintas formas ahí hemos estado hasta el día de hoy. Pero creo que hay que preparar como nunca la iglesia hoy día para estos 4 elementos. Primero, las guerras y rumores de guerra solo será principio de dolores. Hay que saber cómo no angustiarse, no desesperarse en medio de estos principios de dolores, socorrer al prójimo, ayudar al desvalido, etc. En segundo lugar, preparar a la iglesia para la apostasía. Va a llegar un momento en que se van a vaciar muchos templos. Quizás si alguien tiene una iglesia de 1.000, 2.000 personas, se le va a ir la mitad o más de la mitad de la gente. No sabemos, porque no hay raíces profundas. Hoy día pensamos que con el emocionalismo y con el cántico podemos cambiar el corazón. Eso ayuda, por cierto. Pero si no hay cambios profundos en el corazón, raíces en la verdad, ejercitarse en la verdad de Cristo, el que es fiel en lo poco también en lo más es fiel, y el que en lo poco es injusto también en lo más. Y finalmente el cuarto punto que me preocupa pastoralmente, y quisiera dejar a mis consiervos pastores y pastoras impreso en sus corazones esta inquietud. En Apocalipsis 12:7, que va a llegar el momento cuando Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el acusador de nuestros hermanos. Y agrega, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Serán tiempos muy terribles, queridos cristianos. Tenemos que prepararnos para enfrentar esa adversidad con raíces profundas en la verdad de Cristo, con una teología práctica, no especulativa, que nos lleve a cambios de conducta y de acciones, a restaurar familias, a formar familias sólidas, a instar a nuestra juventud que obedezca los planes de Dios y pueda entonces dejarse de permear por el secularismo y por todas estas filosofías que son contrariamente adversas y contrarias a los principios que Dios ha establecido y la permisión que Él nos da para nuestra conducta y la orientación para caminar sobre esta tierra. Amén, que así sea. Esa es mi inquietud para compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.